Esperemos que se acaben de conectar y seguimos, chicos. ¿Les parece? Faltan ya algunos compañeros. Podemos nomás un ratito más. A ver, empecemos hasta que se vayan uniendo los compañeros. Si otra medida de tendencia central o de centralización es la mediana. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, se lo escucho. Ya, otra medida, como les decía, de tendencia central es la mediana, ¿sí? Esta lo que nos va a indicar exactamente es la posición central, o el punto central, o el dato que se encuentra en el centro de la serie de datos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esta medida lo que va a hacer es dividir a mi serie de datos en dos partes iguales, es decir, el 50% a la derecha, como dice ahí, no sé si lo dice así, y el 50% a la izquierda. Es decir, si yo tengo
11 datos. Mi posición central sería el dato 5, 6. El dato 5 y me permitiría de esa manera tener a mi serie de datos dividida en 5 datos para la derecha y 5 datos para la izquierda. Sí, ahora en este caso uno se debe fijar el número de datos si es par o impar. ¿Sí? Entonces aquí igual ustedes pueden ver, hay como un procedimiento para poder sacar esta medida y lo que nos dice que primero necesariamente es, hay que ordenar la serie de datos. Entonces yo todos los datos que tengo los ordeno y una vez ordenados localizo el valor que se encuentra en el centro. O lo que también puedo hacer es utilizar esta formulita que ustedes tienen aquí, ¿sí? Y se calcula la posición de la mediana o la posición central de esta serie de datos haciendo la fórmula que dice n más 1 y todo eso lo divido para 2. Y de esa manera yo sé en qué posición está el dato. Ahora para ver esto brevemente, revisemos este ejemplo que nos pone este PDF. Entonces nosotros tenemos, aquí dice una muestra de 5, ¿sí? Y con los siguientes datos. Como ustedes pueden ver aquí, los datos están desordenados. Para yo sacar la media de estos datos, lo primero que tengo que hacer, o el primer paso que doy es este. Ordeno la serie de datos, es decir, de menor a mayor. Siempre ordeno de menor a mayor. En este caso, 32, después de eso veo el que le sigue, 42, 46 y 54, 48 y 54. Y de esa manera ya están ordenados. Una vez hecho eso, y considerando además que es un valor impar, entonces lo que yo voy a hacer es sumar o aplicar esta formulita. N más 1 sobre 2. Entonces, N más 1, N es mi número de datos, sería 5 datos, 5 más 1 serían 6, dividido para 2 serían 3. Por lo tanto, lo que me dice aquí es la posición donde está el valor central. Me dice que está en mi posición 3. 1, 2 y 3. Posición 3 está el número 46 y de esa manera yo localicé mi mediana, digamos, por observación de alguna forma. ¿Sí? Ya. Ahora en el caso de que yo tenga, en cambio, este caso fue para mi n impar, es decir, cuando yo tengo datos de valor impar. Ahora, si yo tengo mi número de datos que sea un valor par, es decir, 6, 12, 20, 50, todos los múltiplos de 2, ¿no es cierto?, son pares. Si yo tengo un valor par de mi serie de datos, en cambio voy a hacer lo que me indica acá, a continuación. Entonces, digamos, tenemos esta muestra de datos, ¿no es cierto?, 27, 25, todos vemos que están desordenados. Ahora, si contamos, tenemos 2, 4, 6 datos. Por lo tanto, mi número de datos es par. Primero, lo que tengo que hacer, al igual que en el anterior ejemplo, es ordenar la serie de datos. Entonces, ordenamos de menor a mayor y me ha quedado de esta manera. 20, 25, 26, 27, 27 y 30. Ahora, cuando yo ordeno, si se repiten los valores, los tengo que poner todos los valores. Si vea que hay 2 27, acá debe haber 2 27. Ahora, como el número de datos es par, lo que yo voy a localizar de alguna forma es los dos valores que se encuentran en el centro. Como tenía 6, la mitad de 6 es 3. Ahora si yo me vengo y digo 3 y cojo de una este valor, ¿sí ven? Quedan dos datos a la derecha y 3 a la izquierda, por lo tanto no me está dando, no me está dividiendo mi serie de datos en dos partes iguales. Lo que se hace en estos casos es coger el valor que yo calculé de sacar 6 dividido para 2, 3, y tomo también el valor que está al lado, el 27. Y lo que se hace con estos dos valores es sumar para 2, es decir, yo saco un promedio, en este caso sería 26 más 27 dividido para 2. Y el valor me da 26.5. Por lo tanto, en este caso, mi media es 26.5, que está aquí en el medio del 26 y 27, ¿no es cierto? Aquí donde está mi cursor.
Por lo tanto, si usted se fija, el 26.5 que está aquí, me divide 3 para la derecha y 3 datos para la izquierda. Y de esa manera yo sé que es mi valor central de mi serie de datos. Ahora, cuando se les da tablas de frecuencia. Cuando yo tengo tablas de frecuencia con datos agrupados, este valor de la media aritmética, perdón, de la mediana, yo lo voy a sacar con la formulita que ustedes ven ahí a continuación. Entonces me dice, la media va a ser igual al límite inferior, si ese LI es límite inferior de la clase que contiene a la media, ya vamos a ver cómo sacamos esa clase. Eso más n sobre 2, que viene a ser el número de datos dividido para 2, menos fi menos 1, que viene a ser mi frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia de la clase que contiene a la mediana. Esto dividido para mi fi, que viene a ser la frecuencia absoluta de la clase mediana, y todo esto multiplicado por i. En este caso le ha puesto i el autor de este texto, o le puedo poner a, esto es multiplicado por la amplitud. Sí, en este caso la i representa la amplitud, multiplicado por la amplitud. Sí, por el ancho del intervalo. Y esa sería una forma como para hacer a mano esta cuestión. Entonces, si ustedes ven, igual aquí les explica qué es LI, qué es N. N, como les dije, es mi número de datos dividido para 2. ¿Sí? Aquí está la frecuencia absoluta acumulada anterior. Ahora esta FI de aquí tiene un error, es F minúscula. Ya, ahora para yo saber esto que me dice aquí, la clase que contiene a la mediana. Cuando habla de clase está hablando de los intervalos. ¿Sí? Cuando me diga la clase que contiene a la mediana, quiere decir el intervalo que contiene a la mediana. Para yo poder identificar eso, lo que hago primero es sacar este valor de aquí, n sobre 2. Entonces saco mi n sobre 2, es decir, mi número total de datos sobre 2, y voy a buscar la clase que contenga ese n sobre 2. ¿Sí? Sí, una vez que encuentro eso, lo que yo ocupo, lo que yo haría es elegir ese intervalo como mi intervalo de clase, o como mi clase mediana, como lo muestra aquí en este ejemplo, ¿no es cierto? En este ejemplo yo tengo 32 datos. Si yo divido 32 para 2 es 16. Debo buscar mi frecuencia, que contenga a este, ¿cómo es? A este 16, la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada que contenga ese 16. Aquí está la acumulada, ¿dónde está la acumulada? No le han puesto la acumulada, parece. Ah, no, sí está, acá, le han puesto como FA. Ya, en este caso, ¿no es cierto? Si yo voy viendo, ¿el 3 contiene el 16? No. ¿El 8 contiene el 16? No. El que contiene el 16 viene a ser justamente el 17. Por lo tanto, este intervalo de aquí, o este que justo está señalado en el texto, este de aquí, esta filita, o este intervalo, viene a ser mi clase de la mediana. Y en función de esta clase de la mediana, saco los otros datos. Me dice que LI es el límite inferior de la clase de la mediana. Si esta es mi clase de la mediana, mi límite inferior sería 7, ¿no es cierto? Si me fijo acá, en intervalos de clase, va de 7 a 7.8. Límite inferior, 7. De ahí me dice que debo obtener también este FI menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la de la clase de la mediana. Si esta es mi frecuencia acumulada de la clase de la mediana, la anterior a esa viene a ser 8. Por lo tanto, este valor de FI menos 1 viene a ser 8. De ahí me dice que necesito la frecuencia de la clase acumulada, la frecuencia absoluta. Si este es mi intervalo de la mediana, por lo tanto mi frecuencia absoluta viene a ser 9. Entonces ese valor también lo identifico. Y ahí el I viene a ser el ancho del intervalo. El ancho del intervalo, si es que no le da de datos, si es que usted no lo calculó,
Lo saco simplemente de restar. De restar el límite superior menos el límite inferior, puedo sacar de esa manera. Entonces digo 7.8 menos 7,08. Por lo tanto, mi I, o el valor de mi ancho de intervalo, viene a ser 0.8. Y de esa manera yo he identificado todos los datos que voy a meter en esta fórmula. Ahora, lo que han hecho en este ejercicio es aplicar esto, ¿no es cierto? Y me dice, la mediana es al límite inferior. No sé por qué le ponen 6,95 si aquí está 7. Debería ser 7, capaz de aproximarlo aquí, de alguna forma. Entonces sería 7 más, ¿no es cierto? N sobre 2, que era 16, o 32 sobre 2, que le han puesto aquí, menos mi FI menos 1, que identificamos que era 8. Y esto multiplicado por el ancho del intervalo, que aquí le han puesto 0,9 porque le modificaron este de aquí. Entonces es 0,9 si se modifica esto. Para nuestro caso era 0,8, ¿no es cierto? Trabajando con los datos de aquí. Y eso dividido para mi frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que sería 9. En este caso, si ven, aquí le dividen este 16 menos 8, dividen para 9. Y de esa manera aplican. Ahora, claro, aquí en la parte en donde ya empiezan a hacer los cálculos, le han hecho variaciones porque ocupan los límites otros valores. Y nosotros aquí vemos 7 y acá le ponen 6,95. Al parecer lo que han hecho es en esta tabla aproximar. Entonces, si ellos han hecho una aproximación, obviamente va a haber una variación en estos valores. ¿Sí? Ahora nosotros hagamos más bien con nuestro ejercicio para verlo más claramente. Podemos aplicar esta fórmula para datos agrupados. Para datos sin agrupar, lo que hago es ordenar los datos y localizar el valor central si es impar. Y ese valor central lo localizamos calculando n más 1 sobre 2. En el caso de que sean números pares, lo que yo voy a hacer es n sobre 2, localizo ese valor, y el de al lado también, el del lado derecho sería para mí. Sumo esos dos, saco el promedio y ese sería el valor de mi mediana, depende si los datos son pares o impares. Y si son datos agrupados, en cambio yo tengo que utilizar necesariamente esta fórmula. Vamos a ver acá en el Excel. ¿Sí se ve el Excel ahí? No, no. Solo se ve la explicación El que PDF. dábamos de internet. Ya. Déjenme ponerle de nuevo. Entonces, creo que tengo que ir. Ahí. Sí, ahí ya se ve ahí. Sí. Ya. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por un lado, esta tabla con datos sin agrupar. Lo que yo tendría que hacer primero para sacar la mediana es ordenar estos datos. Ahora, para yo ordenar estos datos, voy a pasarme a otra hoja para tener el espacio que necesitamos. ¿Sí? Solo para esta parte, ¿sí? Entonces, a mí me dieron estos datos. Lo que me dice el ejercicio es primero voy a ordenar los datos. Entonces, para yo ordenar los datos, o los pongo horizontales o verticales. Lo que yo voy a hacer es horizontal. Entonces, lo que voy a hacer es que todos estos valores los voy a ir pasando. Lo voy a pasar acá. Lo paso acá. Igual lo paso acá. Y los últimos valores los paso acá. Cortar. Y control. Listo. Una vez que yo ya los puse de manera horizontal, importante, vimos, no sé si fue con ustedes o con los compañeros de la noche, vimos que si hay colorcitos en las celdas, lo que pasa es que cuando usted quiere ordenar, incluso ordena por colores, por número, por todo. Entonces, importante que si va a ponerle color, tengan todos los datos en el mismo color, o no tengan color, porque nuestros datos que nosotros tenemos con colorcitos. Entonces, una vez que ya coloqué todos los datos ahí, ahorita yo le voy a quitar los colores
para poder ordenar, ¿sí? Una vez hecho eso, señalo todos mis datos, vengo aquí, mi botoncito que dice ordenar y filtrar, elijo ordenar de menor a mayor, ¿sí? Y automáticamente esta función debería ordenarme, no sé por qué no lo ordena, porque no le coge, espera, porque le puse. Nos pongo ordenar de menor a mayor y no le coge. No sé si sea por el Excel, pero debería ordenar. Ahora, si no me funciona eso, me va a tocar más bien ponerlos de manera vertical, que ahí sí me va a funcionar. Este personalizado no creo. Pongámoslos de manera vertical, creo más fácil. Ahí está. Ya. Ahí están mis datos, ¿no es cierto? Voy a ordenarlos de manera vertical, no sé qué le pasa a esta cosa. Sigue señalando. Se volvió loco mi Excel, creo. Ya, por fin. Ya. Voy a ponerlos de manera vertical porque no me quiere coger la función de manera horizontal. Ahora sí hay versiones de Excel que cogen de manera horizontal el ordenamiento. No sé por qué en este caso no me funciona. El otro día también ya tuve un problema con esta versión, pero no sé si es la versión o soy yo. Pero bueno. Ya, entonces en este caso, una vez que ya los coloco de manera vertical, ¿sí? Necesariamente les quitamos el color, mejor para... Y ahí seleccionamos los datos, ponemos en este botoncito de ordenar, ordenar de menor a mayor, y en este caso ya funciona de manera vertical. Y si ven que se colocaron de menor a mayor, ¿no es cierto? Igual, como les decía, si es que hay 319, 519, se repiten los que tengan que repetirse y de esa manera. Ahora yo voy a ver cuántos datos tengo. Según eso, hago una u otra de las fórmulas. Para yo saber cuántos datos tengo, simplemente puedo utilizar el contador, ¿no es cierto? Y pongo igual contar. Y voy a contar cuántos datos tengo. Señalo mis datos, cierro Enter y me dice que tengo 24 datos. Por lo tanto, mi n es par. Para yo calcular el valor central, lo que hago es sacar un n sobre 2. ¿Sí? Que sería igual, ¿no es cierto? 24 dividido para 2, y me dice que es el puesto 12. Ahora, para yo saber cuál es el puesto 12, debería contar, ¿no es cierto? Es decir, este sería mi puesto 1, puesto 2, puesto 3, y así sucesivamente. Voy a arrastrarle nada más. Ya, me dice puesto 12. Entonces, el puesto 12 de mi serie de datos viene a ser este valor de aquí, el 21. Como sabíamos que es par, cuando es par yo cojo el valor que le sigue, es decir, el consecutivo, que sería el otro 21. Y lo que se hace es sacar un promedio entre los dos. Ahora, en este caso me coincidió 21 y 21. Si este fuera 21 y 22, hago el promedio. Ahora, como me coincidió 21 y 21, obviamente la media va a ser 21. Entonces aquí, simplemente la media va a ser igual al promedio. En todo caso, si es que no fueran iguales, les voy a poner la formulita. La media va a ser igual al promedio. 1 dividido por 2 y nos sale 12.5. No, sería la suma de los dos. 21 más 21 dividido para 2. No, en el segundo, o sea, abajo de n del total de 24, en n que usted le puso n dividido por 2, ahí no es n más 1 dividido para 2. Ya. Ahí nos da el valor de 12.5, por lo que es par. Ahí. Para impares. Para impares yo ocupo n más 1 sobre 2. Y para pares, para mi n par, este es par. Para mi n par, en cambio, localizo n sobre 2 aquí. Localizo el n sobre 2 y lo que yo voy a hacer es un promedio entre el valor que localicé, que es n sobre 2, y el siguiente. Estos dos les saco promedio y me sale 21. Por lo tanto, mi mediana, le voy a poner completo, si no me van a entender. Mediana para este caso sería 21.
O sea, profe, lo que yo me digo Inge, pero la fórmula no es la misma para los dos casos. es n más 1 dividido para 2, profe. Y ahí nos da 12.5 y ahí podemos coger los dos valores del medio. Esa se aplica más para cuando son impares. Porque Porque en el el otro 12.5 no es, o estaban sea, en los como dos. posición, no existe 12.5. Por eso, es que ahí le salía 3.5 o algo y por eso cogía los dos valores de la mitad. El de 12 y el que le continúa. Nos cogeríamos el 12 y el que le continúa sería el 13. Y por eso ahí sacamos la mediana dividiendo el valor 21 más 21 dividido para 2. Ya entendí lo que me quiere decir. Yo pensé que me estaba diciendo otra cosa. Ya, ahora el compañero dice que sí, o sea, que apliquemos nomás la otra, ¿cierto? N más 1 sobre 2, en este caso sería 12.5, o sea, quedaría aquí, o sea, en el centro de estos dos. Ahora, como 12.5 no es ninguna de las dos posiciones, lo que yo cojo es esta superior y esta inferior al 12.5 y saco este promedio para sacar la mediana. Eso me dice Carlos, ¿verdad? Porque, o sea, en el otro archivo que nos indicó estaba así más por eso. Ah, ya. Por Sí, eso sí, no, cogíamos las dos no hay posiciones. problema, porque igual lo puede hacer, como dice Carlos, de esa forma, ¿sí? O también se lo puede hacer de esta forma, solo saco el n sobre 2 y a la larga me da lo mismo, ¿no es cierto? Saco el 12, que es el n sobre 2, y el siguiente, o sea, el puesto 13. Entonces sumo los dos valores que están en el puesto 12 y 13 y divido para 2 y me da el valor de la mediana. Claro, ahora en este caso están igualitos los números, entonces no hay ninguna variación. Pongamos que hubiese estado en vez del 21 aquí el 20, ahí sí, haciéndole el promedio me iba a cambiar el valor. Sí. Ahora sí, si preferible es como está en el archivo, le podemos aplicar eso. Aquí se le aplicaba la fórmula n más 1 y todo esto dividido para 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico esta fórmula aquí, sería igual, abro paréntesis, n más 1, cierro paréntesis, divido para 2, enter, y me da 12.5. Ahora, si yo me fijo aquí en las posiciones o en los puestos, ¿no es cierto? 12.5 estaría entre el 12 y el 13. Como está entre el 12 y el 13, cojo el promedio de estos dos, de esos dos rojos igual, que sería lo mismo, y pongo aquí igual promedio, 21 y 21, y me da 21, porque son igualitos. Si fueran distintos los valores, obviamente cambiaría. Sí, eso sería en este caso. Claro, ahora si aplico este n más 1 sobre 2, incluso aplica para datos impares. Estos son datos pares. O número de datos pares. Si fueran datos impares, en cambio, me daría otra cosa. Supongamos, voy a coger los mismos valores, solo le voy a borrar un número para que vean cómo copiar. Nos supongamos el ejemplo con datos impares. Ya. En este caso, igual, voy a hacer mi contador, el número de datos va a ser igual, contar, y aquí me va a dar un valor impar, para ejemplos de ilustrativos más que todo. Enter, enter. Y me dice 23. 23 ya viene a ser un número impar. En este caso, cuando son números impares, vamos a aplicar lo mismo, es decir, n más 1, cierre, dividido para 2, y me va a quedar igual. N me dice que son 23. Abro paréntesis, n más 1, cierro paréntesis, y esto dividido para 2, y me da 12, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo busco la posición, el elemento 12. Ahora, si nosotros nos fijamos igual acá, justo mi elemento 12 de aquí, le voy a quitar el color. Mi elemento 12, mi puesto 12 es aquí. Como este es el puesto 12, cuando son impares, importante, cuando son impares directamente el puesto que me dio es el valor. Por lo tanto, la mediana en este caso viene a ser 21, directamente. Ahora Inge para está preguntando. Preguntan por qué le salió 23, Inge. Porque borró uno. borré un dato para que sea número impar. Solo le quité el 28 si se dan cuenta. ¿Sí? Eso es para ilustrar cómo pasan los datos impares. Es por eso.
Sí, le quité uno para que usted se dé cuenta con datos impares y datos pares. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo para comprobar que mi mediana sea correcta, en este caso la mediana fue 21, que es la misma. Tengo que contar que hacia arriba existe el mismo número de datos y hacia abajo el mismo número de datos. Entonces, aquí tengo, hacia arriba yo tengo 11 datos y hacia abajo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí ven? Por lo tanto, la mediana divide la serie de datos en dos partes iguales. Ahora si veo aquí, ¿no es cierto? Me dice que es el puesto 12. Cuento, hacia arriba hay 11 datos y hacia abajo sería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Como ven, también se cumple que la mediana divide en dos partes iguales a la serie de datos. La idea es que siempre tenga 50% de datos a un lado y 50% de datos al otro lado. Ahora, para datos pares o impares, la diferencia nada más está que para datos pares yo tengo que hacer un promedio. Después de sacar este 12.5, el puesto 12.5 estaría entre el puesto 12 y el puesto 13. Saco un promedio entre esos dos y me sale la mediana. En las impares, en cambio, directamente el valor que me sale en n más 1 sobre 2 es el puesto de mi mediana. ¿Sí? Igual el PDF que tenía, que les estaba mostrando, igual lo voy a subir a la plataforma, porque ahí también está explicado. Ya, esa sería como una forma, para mí esa es la forma difícil. La forma fácil de sacar la mediana es simplemente aplicar la fórmula de Excel. Entonces, si yo quiero sacar la mediana, simplemente voy a poner igual, mediana. Sí, si ve aquí le aparece un montón, media acotada, media armónica, media geométrica, escojo mediana. Doy doble clic, señalo mi serie de datos, cierro paréntesis, hago enter y solito le calculo el Excel. Esa es la forma fácil, como pudieron ver. Entonces, Pero obviamente siempre tienen que estar ordenados los datos, ¿verdad? no, incluso cuando los datos están desordenados se utiliza esto. Verá, por ejemplo, si yo tengo los datos así como están aquí, voy a calcularle la mediana en esta parte. O sea, la ventaja del Excel es que le permite automatizar las cosas. No tiene que ordenar. Yo les estaba enseñando la forma difícil porque esa es la que se hace a mano. Sí, la forma fácil es igual mediana. ¿Sí ven? En este caso, ya. Doble clic. Señalo mis datos. Ahí si ven están desordenados, con colores, sin colores, como sea. Señalo los datos, cierro paréntesis, pongo enter y ven que nos da la misma mediana que sacamos de la forma más compleja. La idea es que ustedes entiendan de las dos formas porque, supongamos, no cuentan con una computadora, pueden hacer los otros procesos. Sí, pero en Excel es más fácil hacer automatizar. ¿Sí está entendido? Así Sí, es. sí. Ya. Es Ahora, válida cualquier forma, ¿verdad? sí, en el deber usted puede hacer la forma difícil, esta, ¿sí? O puede hacer con la formulita, porque yo igual le reviso qué es lo que ha hecho. O sea, yo puedo dar clic y ver si aplico fórmula o qué hizo, ¿sí? Sí, porque aquí me aparecen a mí todas las fórmulas que yo estoy empleando. Entonces yo puedo ver eso, ¿ya? Igual, les decía que también la mediana para datos agrupados tiene otra forma de hacer. Ahora, si yo quiero hacer la mediana con los datos de aquí, pero no en una tabla de frecuencia, sino directo de aquí, yo puedo aplicar la forma fácil también, ¿no es cierto? Si me dan los datos. Entonces aquí pongo simplemente igual mediana, con los datos fáciles sería igual mediana, señalo los datos, señalo todos mis datos, todos, hasta donde llegue. Señalo los datos, cierro paréntesis, pongo enter y le calcula la mediana y me ha dado en este caso la mediana 6. Ahora, si yo voy a aplicar la forma difícil, que era la fórmula mediana igual al límite LI más N sobre
sobre 2 menos FI menos 1, que es la que vimos, tengo que ir identificando todo lo que nos decía ahí. Primero, lo que tengo que sacar para la mediana, aquí de al ladito, mediana con fórmula, no sé, con fórmula difícil, no sé cómo ponerlo, ya. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que sacar es un n dividido para 2, ¿no es cierto? Nosotros estamos ocupando la n mayúscula, n dividido para 2. Para esto, simplemente, lo que yo voy a hacer es poner igual, escojo el número de datos y divido para 2. Y me salió 99. Por lo tanto, voy a mi frecuencia acumulada. En este caso, mi frecuencia acumulada es esta. La voy a poner de color amarillito. Ya. Voy a buscar en la frecuencia acumulada que contenga el 99. ¿El 11 contiene el 99? No, porque es menor. El 73 tampoco, porque es menor que el 99. El que contiene a este 99 es el 131 porque viene a ser mayor que este valor de 99. Por lo tanto, yo puedo decir que mi clase para la mediana es la que está ubicada a la altura de este 131 para este caso. No se la voy a poner en un bordecito negro. Ya. Entonces, una vez que ya identifico cuál es este viene a ser el límite, no, la clase de la mediana, la clase de la mediana. Ya. Una vez identificada la clase de la mediana, voy a buscar los datos que yo necesito ocupar para mi fórmula. Entonces, por un lado estaba mi límite inferior de la mediana. Entonces, estaba un LI, ¿no es cierto?, en la fórmula. El límite inferior de la mediana ha sido este de 5.5. Simplemente copio el valor, igual 5.5, enter. Después me pide un FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada menos 1, es decir, de esta frecuencia la anterior. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana, que sería mi FI menos 1. FI menos 1 viene a ser, en este caso, pongo igual copio el dato, en este caso es 73, elijo ese FI menos 1. De ahí me dice la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Sería mi FI de la clase de la mediana, en este caso es 58. Entonces pongo igual y elijo. Este es el FI de la clase de la mediana. Y me pide también la I, que en el librito decía I, para nuestro caso es la A, que viene a ser la amplitud. Y pongo igual. La amplitud, ¿cómo la saco? Voy a restar límite superior menos límite inferior. Entonces pongo menos el límite inferior de la clase de la mediana, y me dice que mi amplitud ha sido 2. Una vez que yo ya tengo identificado todos estos valores que me pide en la formulita, voy a pasar a hacer la fórmula en Excel. Entonces, la mediana va a ser igual, ¿no es cierto? Me dice LI primerito. Entonces, LI. Esto más, como todo tengo que abarcarlo, va a sumar a todo lo siguiente. Me dice más, abro paréntesis, abro otro paréntesis, porque tengo que hacer algunas fracciones y todo, abro 3 paréntesis. En el primer paréntesis va a ir n sobre 2 menos FI menos 1. Entonces, escojo n sobre 2 menos FI menos 1. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y esto me dice que va dividido para mi FI, para esto. Cierro paréntesis otra vez. Y todo esto, toda esta expresión está multiplicada por la amplitud, que me ha salido 2. Vuelvo a cerrar paréntesis. Y si ve de esa manera, yo ya tengo generado